Existe una prisión que casi nadie puede ver. No tiene barrotes. No tiene puertas. No tiene cadenas de acero. Y, sin embargo, mantiene atrapadas a millones de personas durante toda su vida. Lo más inquietante es que la mayoría nunca descubre que está dentro de ella. Porque esa prisión no está construida con cemento. Está construida con costumbres. Con pensamientos repetidos. Con miedos invisibles. Con historias que una persona lleva tantos años contándose a sí misma que termina creyendo que son la realidad. Y aquí aparece una pregunta profundamente incómoda. ¿Por qué tantas personas dicen que desean cambiar, pero muy pocas realmente cambian? Porque desear cambiar y estar preparado para cambiar son dos cosas completamente distintas. La mayoría desea los resultados del cambio. Pero muy pocos están dispuestos a atravesar el proceso que el cambio exige. Y ese proceso rara vez es cómodo. De hecho, casi siempre comienza con incertidumbre. Porque cambiar significa abandonar algo conocido. Incluso cuando aquello conocido produce sufrimiento. Y eso parece ilógico. ¿Por qué alguien elegiría permanecer en una situación que le hace daño? La respuesta se encuentra en una característica muy antigua del cerebro humano. El cerebro no está diseñado para buscar felicidad. Está diseñado para buscar seguridad. Y durante millones de años, aquello que era conocido significaba supervivencia. Lo desconocido podía esconder un depredador. Una enfermedad. La muerte. Por eso el cerebro evolucionó desarrollando una enorme preferencia por aquello que ya conoce. Aunque no sea perfecto. Aunque no sea agradable. Aunque esté destruyendo lentamente la calidad de vida. Porque para el cerebro, lo conocido siempre parece menos peligroso que lo desconocido. Y ahí comienza el conflicto. Porque toda transformación auténtica exige caminar hacia algo que todavía no conoces. Una nueva identidad. Una nueva rutina. Una nueva manera de pensar. Una nueva versión de ti mismo. Y eso activa inmediatamente las alarmas internas. No porque el cambio sea malo, sino porque el cerebro interpreta cualquier cambio importante como una amenaza potencial. Y aquí aparece una verdad que muy pocas personas comprenden. Muchas veces no tienes miedo de fracasar. Tienes miedo de convertirte en alguien diferente. Porque cambiar implica perder una parte de la identidad anterior. Y la identidad es una de las estructuras psicológicas más poderosas que existen. Desde pequeños comenzamos a construir respuestas para preguntas simples. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y poco a poco esas respuestas dejan de ser opiniones. Se convierten en certezas. Siempre fui tímido. No soy disciplinado. No tengo suerte. No nací para esto. No soy suficientemente inteligente. Al principio son solo pensamientos. Pero con el paso de los años, se transforman en identidad. Y una vez que una idea forma parte de la identidad, el cerebro hará todo lo posible para protegerla. Incluso cuando esa identidad limite completamente el potencial de una persona. Porque cambiar identidad produce una sensación muy extraña. Es como abandonar una versión conocida de uno mismo. Y eso genera miedo. Un miedo silencioso. Difícil de explicar. Pero increíblemente poderoso. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Muchas personas no están enamoradas de su vida actual. Están acostumbradas a ella. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. El ser humano posee una extraordinaria capacidad para adaptarse. Puede adaptarse al dolor. Puede adaptarse a relaciones tóxicas. Puede adaptarse a trabajos que detesta. Puede adaptarse a vivir sin ilusión. Y precisamente porque puede adaptarse, muchas veces deja de cuestionar aquello que debería cambiar. La costumbre anestesia. Hace que lo extraordinario parezca normal. Hace que el sufrimiento cotidiano deje de llamar la atención. Y poco a poco la persona comienza a creer que así será siempre. Pero aquí aparece algo extremadamente importante. La mayoría de las cárceles psicológicas no fueron construidas en un solo día. Se construyeron lentamente. Con pequeñas decisiones. Con pequeñas renuncias. Con pequeños miedos nunca enfrentados. Cada vez que alguien evita una conversación importante,
La prisión se fortalece. Cada vez que alguien posterga un sueño, la prisión crece un poco más. Cada vez que alguien elige comodidad en lugar de crecimiento, los muros se hacen más altos. Y lo peor es que todo ocurre silenciosamente, sin grandes señales, sin alarmas. Simplemente un día la persona despierta y descubre que han pasado 10 años. Y prácticamente nada cambió. No porque fuera imposible cambiar, sino porque nunca dio el primer paso. Y aquí aparece una de las trampas más inteligentes del miedo. Hace creer que todavía hay tiempo. Mañana empezaré. El próximo año será diferente. Cuando tenga más dinero. Cuando tenga más confianza. Cuando las condiciones sean mejores. Pero el mañana tiene una característica peligrosa. Nunca llega. Porque cuando llega, se llama hoy. Y muchas personas vuelven a repetir exactamente las mismas excusas. Así pasan semanas, meses, décadas. Y la vida continúa avanzando. Porque el tiempo nunca espera a que alguien se sienta preparado. El tiempo simplemente sigue. Y aquí aparece otra verdad profundamente incómoda. La mayoría espera sentirse lista antes de actuar. Pero casi nadie se siente completamente preparado para un gran cambio. El valor no aparece antes del primer paso. Aparece después. Porque la confianza no nace pensando. Nace experimentando. Cada pequeña acción modifica ligeramente la percepción que tienes sobre ti mismo. Cada pequeña victoria construye evidencia. Cada pequeño desafío superado reescribe la identidad. Pero eso solo ocurre si existe acción. Pensar no cambia identidad. Imaginar tampoco. Solo actuar puede hacerlo. Y aquí aparece algo fascinante. El cerebro aprende observando pruebas. No palabras. Si durante años repites: soy disciplinado. Pero todos los días abandonas aquello que prometiste hacer. El cerebro creerá las acciones. No las frases. Porque las acciones son evidencia. Y la evidencia construye identidad. Por eso cambiar resulta tan difícil. Porque no basta con querer pensar diferente. Es necesario actuar diferente durante suficiente tiempo para convencer al propio cerebro de que realmente eres otra persona. Y eso requiere paciencia. Mucha más paciencia de la que la mayoría posee. Vivimos en una época donde casi todo ocurre instantáneamente. Un mensaje. Una compra. Un video. Una respuesta. Todo aparece en segundos. Entonces el cerebro comienza a esperar que el crecimiento personal funcione igual. Pero el crecimiento humano sigue obedeciendo reglas mucho más antiguas. Necesita repetición. Necesita tiempo. Necesita fricción. Necesita errores. Y eso desespera a muchas personas. Porque esperan resultados inmediatos. Cuando esos resultados no aparecen, abandonan. Sin darse cuenta de que estaban mucho más cerca de cambiar de lo que imaginaban. Y aquí aparece otra característica sorprendente del miedo. Muchas veces utiliza lógica para disfrazarse. No dice: tengo miedo. Dice: no es el momento adecuado. No vale la pena. Quizá después. Necesito pensar un poco más. Y esas frases parecen razonables. Pero muchas veces esconden exactamente lo mismo. Miedo. Miedo al fracaso. Miedo al juicio. Miedo a decepcionar. Miedo al éxito. Sí. También existe miedo al éxito. Porque el éxito cambia relaciones. Cambia responsabilidades. Cambia expectativas. Cambia identidad. Y cualquier cambio importante despierta resistencia interna. Incluso cuando es positivo. Y aquí aparece una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. ¿Quién serías si dejaras de creer todas las historias negativas que has repetido sobre ti durante años? Imagina por un momento que todas esas etiquetas desaparecen. No puedo. No soy suficiente. No tengo talento. No nací para esto. Si ninguna de ellas existiera, ¿qué intentarías hacer? Probablemente mucho más de lo que haces hoy. Y eso revela algo extraordinario. Muchas veces el mayor obstáculo no está afuera. Está dentro. En la narrativa interna que dirige silenciosamente cada decisión.
Y cambiar esa narrativa puede transformar completamente una vida. Pero para hacerlo primero hay que observarla. Porque nadie puede cambiar aquello que ni siquiera sabe que existe.